Bueno, vamos, ahí estamos en este bloque. Ubaldo, a ver, por tantos lados vamos a ir. ¿Cuánto pagaste un maple de huevo? Más de 1000 mangos. Sí. ¿No? Cuando Hace salía rato. 800. Sí. ¿Por qué tiene que ver eso? ¿Cuánto pagó usted? No, pero usted, 900. Bueno, 1050. 900 la producción. Dicen las excusas que algunos pagaron 1400, que tiene que ver con la falta de pollo, porque la gripe aviar llegó y, viste, es como la pandemia. No es tan así, ¿no? No es tan así, ojalá que no lo sea, pero de todas maneras me parece que la información es un dato clave justamente para diferenciar ambos procesos o ambas situaciones. No sé cuántos nos miran y tienen pollos, patos o gallinas en su casa, tan común en otro tiempo. En otra época uno ha tenido. Teníamos. En casa teníamos. Andá a sacar los huevos, traer los huevos, en el mejor sentido lo digo, traer los huevos para la comida. Está Pablo Campastro, veterinario. Pablo, qué gusto, ¿cómo estás? Muy bien. Tenemos mucho para charlar en otros espacios también, pero empecemos para hablar de acá. Empecemos por este tema que es el más reciente. Pero pegó mucho, hoy se habla mucho de la gripe aviar. Sí, la realidad sí, primero por el recuerdo que tenemos de otra gripe aviar en los años 2000, que sí causó bastantes muertes y demás. Esa no tiene nada que ver con esta, o esta no tiene nada que ver con esa no, en esta situación no tiene nada que ver con aquella situación. Bien. O sea, hoy, si nosotros tenemos que considerar los casos que hay en Argentina, son sobre todo de aves silvestres o de animales que se crían en la casa, como el que estabas relatando recién vos. Ese tipo de animales son los que están más susceptibles hoy de contraer el virus en forma natural. ¿Y eso por qué es, Pablo? La difusión del virus es medio que está siendo mundial, sobre todo en Latinoamérica. Ha habido problemas que se difunden por el ave silvestre, que la transporta de un lado a otro, las aves migratorias que van de un lado a otro, eso no lo podemos evitar. Y eso no se puede manejar. Lo que sí habría que tener claro que, por ejemplo, ese virus por ahora se está manteniendo en las aves, salvo en 2 o 3 circunstancias muy particulares en el mundo. En humanos solamente se dio una muerte en Camboya por animales de traspatio. ¿A qué me refiero a animales de traspatio? La gallina que tenemos en el fondo de la casa, al pato, al ganso. Esos animalitos por ahí tienen menos control y tenemos menos cuidados higiénicos por los cuales nos podrían llegar o no a contagiar esta y otras enfermedades. ¿Qué le decís al que te dice, bueno, pero si lo tengo en casa, está en el fondo, está cuidado, no tiene contacto con nadie, come buen maíz, ya está? Sí, bueno, no, porque vienen, por ejemplo, está en el fondo de tu casa y vienen cotorras, vienen palomas, vienen otros tipos de pájaros que te vienen a comer el maíz de tu gallina, que esos son factores de contagio. Son los factores que hoy en las granjas de producción se tienen muy en cuenta de que no tengan ese contacto. Están muy bien equipadas y muy bien controladas en ese aspecto. ¿Y de qué manera se contagiaría ese animal que está en traspatio, como decía, de uno silvestre? De la misma forma que digamos que son los contagios, son o por deyecciones o por por problemas respiratorios, que también tienen deyecciones respiratorias. Entonces eso libera el virus al ambiente y digamos es donde el animal de uso doméstico se puede contagiar. Ahí hay que aclarar que hay sospechosos de que ha pasado a otras especies. Como por ejemplo en Perú hay lobos marinos que están determinando si murieron por este virus. Pero el lobo marino a su vez también tiene mucho contacto con las aves, porque en las costas nidan las aves, nidan las gaviotas, albatros y demás pájaros de costa. Y además es un carnívoro, o sea, si lo puede cazar, sobre todo en el agua, lo va a cazar y se lo va a comer. Y el guano de esas propias aves también. El guano es un problema, el estornudo es un problema, o sea, eso es un problema cuando todos conviven en un mismo ambiente. Claro. Entonces eso podría ser que haya sido el factor de contagio, si lo confirman. Por ahora no está confirmado. Se daría además la paradoja, Pablo, de que aquello que se promociona y se difunde como natural, cuidado, más sano, por ejemplo el caso de los pollos
los pollos Sí, criados. en este caso no lo sería. No lo serían. Pollos de granja, mirá Los qué pollos de grandes, granja, qué amarillos claro, son. que caminan, que... Y que no, Sí. alimentados a maíz. Exacto. Sí, bueno, No. existen, esos existen. Te tendrían que salir, como decías, los huevos, te tendrían que salir muchísimo más caros. Ajá. Porque Bueno, ese salen un costo, poco más. ese costo de Sí. ese costo de producción Sí. es muy alto. Entonces, ese costo por el producto tarda mucho más tiempo y demás. El pollo de campo original que nosotros comíamos era mucho más duro, se faenaba mucho más grande, Sí, era pesaba otra mucho cosa, más. era otra cosa. Hoy no lo comeríamos ni por casualidad, estamos acostumbrados a otra cosa. Pero el pollo casero, el que vos haces en tu casa, que le das el maíz, que le das la alfalfa, que le das todo eso, eso que suena más sano, también está menos controlado. Claro. Y también está menos controlado para estas cosas. Pero se tiene que asustar la gente que nos No, está viendo y no, digo, no, no compro. Ni se tiene que asustar, mira, ni se tiene que asustar. Ni por la gripe aviar que vaya a ser un problema, no tenemos que... Hoy creo que estamos todos muy sensibilizados con el tema del COVID y todos los trastornos que nos trajo. Lo llevamos para ese y lado. cualquier cosa que salte como una enfermedad extraña, dentro de las cuales la zoonosis es una cosa a tener muy en cuenta y por eso hoy el Ministerio de Salud reconoce a la veterinaria como parte importante de la salud. Eso nos tiene que asustar, tenemos que estar atentos. Y es el caso de esta gripe. Hay que estar atentos, no ha traído ni acá ni en el mundo grandes problemas a nivel humano. Bien. Sí, a nivel puede ser, si no te cuidas, a nivel productivo, lo cual llevaría a que no hubiese pollos o no hubiese huevos, o hubiese poco huevo, pocos pollos. ¿Y por qué la información dice hubo que sacrificar muchos pollos, hay menos huevos, el maple, por decir el maple, la docena, lo que No, compres es más caro? por ahora el estatus sanitario de la Argentina está controlado, no hubo que hacer ningún rifle sanitario sobre ninguna granja, no hubo que ¿Cómo hacer... se llama eso? ¿Rifle? El rifle sanitario es cuando si yo ubico un foco, yo tengo que, por supuesto, si es un foco de una granja, Sí. tengo que mandar a sacrificio y incineración a todos los animales de esa granja y tomar un radio, un perímetro donde también tengo que hacer controles. Bien. ¿No? O sea, eso se llama, desgraciadamente parece cruel, pero es, digamos, una forma de controlar en animales, es una de las tantas formas de controlar para este tipo de enfermedades, controlar una enfermedad. Recién Raúl, Pablo decía que nosotros, particularmente cuando éramos un poco más chicos que ahora, en nuestra familia se había un gallinero, teníamos gallo, gallinas, alguien tenía patos, gansos y demás. Sí. Hoy todavía hay gente que lo tiene Sí. en sus viviendas, en sus residencias. En ese caso, ¿qué recomendación se le puede dar a esa gente? Si hay que precisar algún tipo de control, ¿cuál sería? Bueno, lo primero que tienen que ver es si hay muertes no naturales, digamos, no acostumbradas. Uh-huh. O sea, yo me levanto una mañana y me encuentro con que tengo 2, 3 o una gallina muerta, tendría que dar notificación al departamento de zoonosis. Eso es importante. Eso es importante porque, digamos, de ahí se toma una muestra y de ahí se determina si esta es causal o no de la muerte del animal. Uh-huh. Porque si es causal, uno tiene que tomar sus precauciones. No solamente las precauciones en el traspatio de esa persona, sino en los alrededores con las aves que sean. De hecho, hoy, en prevención a todas estas cosas, está limitado, prohibido, digamos, el SENASA momentáneamente ha prohibido digamos, las exposiciones de aves, el transporte de aves, digamos, no para consumo, estamos hablando de aves. Por ejemplo, el transporte de aves a veterinarias o a pets donde se venden animales de ese tipo, sobre todo en los pueblos, eso que venden gallinas, bueno, hoy las tienen no tienen que estar. Bien. Eso está para una forma de controlar. Pero es importante que si aparece en la persona que tiene... Este es un llamado de atención, una muerte súbita. Una muerte súbita de algo, tienen que llevarlo. No tienen que asustarse, por ejemplo, si yo voy caminando por la calle y me encuentro con una paloma muerta. No me voy a asustar. Por primero yo no tengo contacto con eso. No tengo contacto con sus eyecciones, no tengo contacto con sus estornudos, ni nada por el estilo.
Y por otro lado, las palomas también se mueren de cualquier cosa, pero no es un problema. En todo caso, eso, digamos, es una muerte casi natural. Si aparecieran 30 palomas muertas alrededor de la plaza de Ituzaingó, yo me preocuparía y ahí sí creo que habría que hacer un relevamiento. Pero, digamos, no hay que magnificar y no hay que asustarse. No hay que asustar a la gente con que esto vaya a ser de vuelta una pandemia. Es decir, que hoy es confiable la situación del pollo y sus derivados para consumo. Totalmente. Bien. Totalmente confiable, totalmente... uno tiene que pensar dos cuestiones. Primero que el país es un exportador de muchos productos avícolas. Uno se sorprendería que se exportan hasta los barbijos y las crestas de los animales. Exportamos mucho y el estatus sanitario hoy sigue siendo el mismo. Bien. O sea, es consumo seguro. Podemos consumir perfectamente el pollo, podemos consumir perfectamente, tomando las precauciones que tomamos para cualquier momento de consumo, o sea, evitando contaminaciones cruzadas, evitando huevos que estén sucios con materia fecal, ese tipo de cuestiones, pero las precauciones que deberíamos tomar normales. Permanentemente, claro. Pablo, para cerrar, estás al frente de algunos frigoríficos o controlando. Sí. ¿Se puede comer chorizo? ¿Se puede comer? Perfectamente. Viste que también entramos en caos con esto. Vos me diste el ejemplo de una parrilla que vendía chinchulines como cualquiera y que ese día llevaban pasta. Pasta, sí. No querían. Sí. Bueno, sí, comerse, eso también se puede comer. Yo en eso sí, siempre sugiero lo mismo. Que los chorizos, por ejemplo, sean de procedencia conocida, de frigoríficos, que no sean Se te van a enojar los que miren y dicen, yo estoy haciendo chorizo en casa. No, pero el que haces en tu casa es otra cosa, porque vos la carne que comprás ya está controlada. Bien. Claro, ya sabés dónde comprás los No es que insumos. faenaste un chancho en el fondo de tu casa o que trajiste un chancho faenado en el campo, que lo desposté y nadie controló, por ejemplo, triquinosis o otro tipo de enfermedades. Bien. O sea, para hacer el chorizo en tu casa no hay ningún problema. Bien. Eso no es ningún problema. Sí, el chorizo de dudosa procedencia. Claro. O cuando vamos a las carnicerías y vemos los chorizos colgados y no están con frío. En lo que no sigue cadena de frío estamos en un problema. Eso es más común de lo que uno cree. Sí, lo naturalizamos bastante, eso sí. Porque nos damos gusto, es rico. Y decimos, claro. no podemos. Fuera de discusión. No, está bien, pero yo vuelvo a decirte. O sea, digo por lo fatal que ocurrió hace unos meses, ¿no? Sí, eso fue el mes pasado, pero eso fue más mal manejo y contaminación cruzada en la elaboración del asado que lo que vino del frigorífico. Porque sean las tres factores que eran salmonela, shigella o leptospira que apareció al final, la leptospira es mucho menos probable porque se muere en el medio ambiente naturalmente, se muere muy rápido. Lo demás, con temperatura se muere. O sea, yo no creo que nadie coma un chinchulín crudo. Bien, no. Ahora sí puede ser que hayas cortado el chinchulín y en la misma tabla que cortaste el chinchulín, cortaste la lechuga, cortaste cosas, o el chinchulín cocido lo pusiste en la misma tabla y cortaste el chinchulín y te lo fuiste, o no limpiaste el cuchillo, o no te lavaste las manos, o tantas otros factores. Sí, pero son los básicos con los que nos manejamos, ¿no? Básicamente, sí. Bueno, ¿algo más, Ubaldo? No, simplemente. Gracias, Pablo. No, por favor. ¿Por qué veterinario? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me encanta. Sí, por eso te veo desarrollar, pero ¿ya lo tenías o dijiste, no, voy por este camino? No, fue Alguna vez estuve en contacto con un veterinario en el campo, trabajando con una vaca, y bueno, me encantó y ahí me decidí y bueno, ahí quedé. Y hoy la mascota es parte de nuestra familia. Indispensable. ¿No? Hoy lo hemos integrado a ese... Hoy es más que parte importante. Para vos es más. Y ¿sabes qué? Hay muchas personas solas. Hoy Sí. las personas solas, o las personas de cualquier edad, no me refiero a las personas Adulta, mayores, está bien. de cualquier edad solas, que hoy existen y bastante, la mascota pasó a ser algo más que parte integrante de una familia. Te aseguro que para muchos es más importante que
no te digo que el padre o la madre, pero que un hermano puede ser. Pablo, gracias. Gracias. Pablo, quédate ahí. Pablo Campastro, veterinario. Está bien, ¿no? Fuimos por esos lugares. Perfecto. Usted se queda porque después Me cerramos, quedo, desde tenemos luego. mucho para charlar. Sí, cómo no. ¿Va a tener un 100% de cloacas ya, Moró? Aparentemente. ¿No es muy pomposa la noticia o es verdad? Bueno, hay que tomar el punto de partida. Se lo pregunté que es casi el intendente. A diferencia de Burlingame y Ituzaingó, recordemos que de esta zona oeste, Morón era uno de los municipios que con mayor cantidad, previo a este plan que se puso en marcha en 2003, ya tenía el tendido, pero es una buena noticia lo que anunció el municipio. ¿Sí? Ahora vemos por qué Ubaldo cuenta eso. Gracias, Pablo. Lléveselo, diré.